Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo capítulo de OK Game Dev, el podcast sobre videojuegos tercermundista. Aquí me encuentro con Osvaldo. Hola. Y Diego. Hola. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Qué tal su Bien. semana? Bien, Todo. la verdad. Bien. Bueno, sé que justo lo comentaste antes, el stream Teacup igual estuvo bueno. Me risa la parte del puzzle, weón. Estaba cagada risa viendo esa weá. Como que Sí. no lo vi entero, pero justo vi eso. Me parece Justo que eso. este weón ve el stream solo cuando fallo con algunas weas para Sí, reírse. weón. Antes cuando estabais viendo el de. Estabais haciendo el del otro juego chino, ¿te acordás cuál era? El del de Signify. Claro, ese. Y también estáis justo en un puzzle y estoy pegado como media hora y justo yo vi esa media hora, weón. Hola, weón. Sí, Muy pero estuvo buena. bueno. Hablamos Sí. con una de las artistas y con uno de los que hizo la música. Claro. Estuvo interesante. Sí, así que ahí para que estén viendo ese jueguito igual que lo estuvimos compartiendo harto por Instagram. Sí, justo hoy día de hecho salió la versión de Switch. Ah, este está listo. De hecho me llamó harto la atención, weón. Puede que igual lo pruebes por las mías, weón. Ahí voy a ver qué tal. Nada interesante que contar, chiquillo. No, de hecho. Ah, verdad, esta semana empezó la TGS, weón. La TGS Game Show. Pero no he visto nada Sí. bacán. O sea, dos cosas Tampoco he para visto mí. nada. Una es info del Kino Fighter, del último. Y Ya. otra es que van a hacer una colaboración con Sonic en Monster Hunter Rise. Con Sonic, Con Sonic, sí. el erizo. El erizo, sí. Porque ya hay una con Okami, hay una con Street Fighter, con Akuma y una con Mega Man, que está ahí con el robot. No me acuerdo cómo Sí. se llama el robot. Y ahora va a haber una con Sonic. No se sabe qué chucha va a ser, pero va a haber. Ya la voy a ver. Hoy vieron Bueno, la funa partido. del Genshin Impact. Sí, también, pero está. ¿Sabes qué? Entiendo la- enojo, pero ahí bueno, se la echaron brígido. weón. ¿Cachai lo que llega a hacer la gente por un gacha, hermano? Con un Sí, gacha. po, weón. Porque no le dan al mono culiado de pelo rojo. Porque no Sí. le dieron 20 gemas en vez de 30. Bueno, Eh, pero sí, pero claro, eso son las noticias en realidad, sí. Eso es más. o sea, yo que estuve jugando WarioWare, Buenardo, Eastward. Sigo jugando ese. Eso, más que nada. Como lo más actual. Bueno, Estoy jugando en Aguate el actual, hermano. Silent Hill de Play 1. ¿O qué tiene Yo- que ver con la weá que vamos a hablar hoy día, weón? de hecho, sí, yo justo también porque yo estoy jugando el God of War 1 HD en Play 3 y también tiene que ver con lo que estaba hablando hoy día. Buena noticia. Y esperando el Metroid 3. Esperando el Buena Metroid 3, queda poquito. Bueno, como siempre pueden encontrar el podcast en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram por OK-GameDev y también nos pueden encontrar en nuestro canal de Twitch, también por OK-GameDev, donde estamos haciendo ese stream varios días de la semana, y dependiendo de la hora. 8, el Diego lo hizo a las 8, yo lo hago a las 9:30, ahí todo lo estamos avisando en nuestras redes sociales, Sí. para que no estén viendo. Y esta semana el capítulo lo traje yo, y lo titulé Somos los Piratas, con la canción. No sé si se escucha esa canción. No sé, de hecho no se llama Somos los Piratas, pero dice eso. Se llama Los Piratas la canción. Los piratas, ¿cierto? Sí. Sí. Somos los piratas. Ah, no la cacho. Pensé bueno, que era una weá One Piece. claro, también. Entonces, ¿por qué esto? Porque quiero esta semana hablar de la piratería, como la historia de la piratería, ¿cachai? Que siento yo que como latinoamericanos nos compete caleta, Mm. ¿cachai? Como parte ¿no? de todo este lado del continente, bueno. Entonces, primero quiero dar como una definición más formal de piratería, que consiste en la apropiación ilegal del trabajo o las obras de otros o reproducción de las características de productos ajenos sin consentimiento. O sea, es diferente, o sea, es como parecido al plagio, pero no tan así. De hecho, creo, O sea, el no es que plagio no es es tan como un como el tipo de plagio. piratería, po, ¿o no? O sea, yo lo pondré en la categoría, en verdad. Claro. Ya. Porque esta Em, weá es como desapropiación, pues weón. Ah, Como que claro, una vez, sí, si exacto. compráis la weá, te dan permiso para jugarlo, pues weón. Claro. Sí. Bueno, los videojuegos, esto sería como la reproducción de un videojuego de manera ilegal para ser jugado de una forma en la que no es como la legal, en el sentido de que o es una consola modificada, o por emulación, o por ejemplo con las apps de la Play Store que son pagadas, simplemente dejáis la APK y la instaláis nomás, etcétera, etcétera. Eh, Lo que sí, dentro de la información que estuve recabando, descubrí que los emuladores de por sí no son ilegales, Mm. ni la reproducción de BIOS o firmware
siempre y cuando se extraigan del hardware a emular. Eso es súper interesante porque el BIOS y el firmware se refiere como a todo lo que tiene que ver con la consola en sí, así como la arquitectura de la consola. ¿Sí? Como toda la parte digital de eso. Entonces, si un emulador y tú a ese emulador para hacerlo funcionar extraes directamente, ponte tú del Play 1 esa información, no es ilegal. Pero Oye, si tú pero, la copias, es legal. Es ilegal. O sea, no es ilegal. Pero si tú la copias, sí es ilegal. ¿Cachai? o sea, como que si tú la adquiriste de una fuente que no es la tuya propia, pues, ¿no? Como que si Claro, fuiste tú el una que cosa. sacó la BIOS de la consola, es ilegal. Claro, una cosa así. Pero en realidad, yo pensaba que no sobre esto, pero los ROM sí son ilegales. O sea, si yo. O sea, distribuir eh, eh, ROMs. no, pero si tú tenías el juego, aunque yo tenga el juego y descargue un ROM, igual es ilegal, po. Ya, ya. ¿Cachai? El tema, lo que no es ilegal, creo, es generar una copia para guardar ¿cachai? Así como de Espérate, backup. explica qué es ROM. Ah, Para Ah, el que ROM cache. es el juego. Ese es el ROM. Ya, ya. El juego. Como bueno, el ROM se refiere también a. Se le llama así, dentro de todo, el ROM es otra cosa dentro del hardware, Sí, ¿cachai? po. Pero generalmente en todo lo que tema piratería, el ROM vendría siendo el juego, ¿cachai? Sí, Que como viene en varios, el puede ser en punto. varios formatos, no Mm, necesariamente en formato ROM, ¿cachai? mm. Em, pero claro, o sea, si tú generáis como una copia de tu juego para ti, ¿cachai? Eso creo que no es ilegal. Pero si yo ponte tú tengo un juego y después descargo un ROM de una página, eso es ilegal. ¿Cachai? Claro, pues distribuir el ROM. Claro. Pero el distribuirlo y descargarlo. Ya, ¿Cachai? ok. Como participar en la distribución, una wea así. ¿Cachai? Sí, pues. Pero O bueno, sea, eso por es eso como entiendo ya. que se cierran las páginas que albergan hartos ROMs para bajarse. Claro. Entonces, ya como para meternos a toda la parte de la historia de la piratería, todo partió en los 80, cuando existían cassettes en los videojuegos. Entonces, como pocas personas jugaban, a comparación de ahora, la gente que jugaba tenía idea de cómo usar PC, po. Mm. Entonces, eso sumado a la poca seguridad que tenían estos cassettes, que literal eran cassettes, como los que se ocupan en la radio, ¿cachai? Es Mm. muy chistoso ver eso. La gente compraba un juego y después los copiaba a diestra y siniestra, ¿cachai? No tenía como ninguna asco en ese tema. Y esto generó súper grandes pérdidas en la industria. Tengo entendido así como muchos millones. Que de hecho uno pensará que ahora se perdió harto, creo que en esta época fue cuando más se perdió plata. ¿Cachai? Porque literal era tan fácil copiar Mm. que todos copiaban, pues era muy raro encontrar a alguien que tenía una versión legal del juego. ¿Cachai? Para pelear contra esto, alguna gente lo que hizo, algunas empresas intentaron agregar códigos como lo que se hace ahora igual, como los CD keys, ¿cachai? Mm. Que esos se ocupaban para poder jugar el juego. ¿Cachai? Pero no como la tecnología igual era más antigua, no había como una forma de generar una CD key por juego, ¿cachai? Como por copia, sino Mm. que era una para el juego entero. Entonces, si los dos teníamos una copia, los dos teníamos un juego, la CD key servía para los dos, ¿cachai? Ya, ya. Entonces lo que hacía la gente era copiar esa weá, ¿no? escribirlo en ¿Cachai? el cassette, weón. Claro. Em, Después de esto, la empresas necesitaron aparatos especializados para jugar, lo que son las consolas. ¿Cachai? O sea, ya no se utilizaban las PC personales de la gente, sino que ahora ya había aparatos que se ocupaban solo para jugar, nada más, las consolas, ¿cachai? Eh, y estas venían con un ROM, que esta es como la forma así, o sea, no real, pero como se ve más formalmente, ¿cachai? Que es Read Only Memory. Y este ROM lo que hacía era identificar si un juego era pirateado o no. Entonces, si el juego era pirateado, la cuestión no funcionaba. ¿Cachai? Y esto, más el cambio de cassettes a cartridge de juegos, así como los que ocupan en la 64, el Super Nintendo, la Atari y todo eso, hacía que se hacía mucho más difícil piratear juegos, ¿cachai? Ayudó a detener las pérdidas que traía todo este tema. Pero el problema es que después aparecieron las consolas piratas, weón. Así como ya no piratean el juego, piratean las consolas. Sí, y eso también me pareció súper interesante porque no tenía idea. Pero eso es como desbloquearla, po, ¿no? No, copiaba, hacían como que
pescáis un Play Un 1 y hacías un Nintendo Play chino. 1 tú, weón. Eso. Ya, ¿Cachai? pero ya la wea arcaica. Así, generar tú mismo el hardware, ¿cachai? De la wea. Entonces, ¿qué hacían los piratas? Se ingeniaron para hacer ingeniería, para la redundancia, hacer ingeniería inversa en las consolas. O sea que eh, ingeniería inversa vendría siendo como algo que ya está hecho, desmenuzarlo, para ver como parte por parte. Mm. ¿Cachai? Para la gente que no tenga idea. Y aprovechando los mercados donde las consolas no llegaban, o sea, por ejemplo, no sé, pues acá digamos, por ejemplo, Chile, así como que acá no llegaban nunca consolas, era súper difícil, etcétera, etcétera. em, las venían a vender acá, ¿cachai? Y generaban ingresos a través de esto. Bueno, no lo bacán en sí, pero una de las características de estas consolas piratas era que podían usar tanto juegos piratas como juegos reales, como juegos legales. Entonces al final, no, si tú tenías una consola pirata, no había atado con el juego, ¿cachai? Así como tú podías jugar cualquier edad lo mismo. Como pasa con los desbloqueos de las consolas. Pues así como si tú Oye, desbloqueas un Play 1, igual pero podías jugar juegos originales, ¿cachai? eso sería como la PlayStation, po, ¿no? ¿A esa weá tú le podías meter cartridge de Nintendo o No, Super Nintendo? no se puede. No. Pero claro, es como la ¿Cómo sabía, PlayStation. hermano? Es como, no se puede, Osvaldo. No Te cae la apuesto, te wea. apuesto que sí se puede, hermano. No cae. Y tiene, es diferente el cassette. De hecho, la PlayStation tiene como su cassette Sí, específico. de Sí, por eso hecho. viene con el cassette, pues, ¿cachai? Entonces no cae. Nah, ese tiene que poder, weón. Bueno, ahí compra una y prueba, weón. Prueba y avísanos. Sí, prueba y avísame, weón. Em, Lo que sí igual llama la atención es que este tipo de piratería de consolas piratas no tenía muchos problemas, ¿cachai? Para la gente porque no generaba tantas pérdidas como por ejemplo se generó antes con el tema de la piratería de cassettes, Mm. ¿cachai? Porque ya de por sí eran mercados donde las consolas no estaban llegando, ¿cachai? Entonces al final estos tipos de problemas terminaron pasándose por encima, ¿no? Pues así como, ah, ya, bueno, no pasa nada, así que sigamos con lo nuestro nomás, pues, ¿cachai? Lo que sí, igual hubieron intentos de compañías de parar todo esto. Y una de estas, por supuesto, fue Nintendo, ¿cachai? Que ni en esa época los guanes dejaban a la gente tranquila. Pero al final quedaban todo eso en nada, po, ¿cachai? Por eso mismo, porque en realidad era tan, yo creo que había sido tan ataoso para nada, ¿cachai? Porque no Mm. es como que estaban dejando de vender consolas, ¿cachai? Por este tipo de consolas, así que, bueno, eso fue como una época más tranquila, digamos, para la industria, ¿cachai? En ese sentido. Eh, ya con el paso de los años, los juegos necesitaban más recursos, necesitaban consolas más poderosas, necesitaban más memoria, necesitaban un formato que les permitiera tener más datos, ¿cachai? Para los juegos. Y para esto salieron los CDs, ¿cachai? Entonces, al comienzo los CD eran muy fáciles de piratear, po, ¿cachai? Pero con el tiempo se empezaron a integrar más defensas como formatos de CD diferentes dentro de la misma consola, dentro de los juegos. eh, y ya no se da casi. De hecho, ahora la piratería de CD es extremadamente rara. Generalmente ahora las consolas de las últimas todos se piratean por disco duro. Como que las primeras versiones son por CDs, pero después llega un punto en el que pueden jugar los juegos directamente de un disco duro externo o de la memoria interna de la consola. ¿Cachai? De hecho, yo me acuerdo que la última consola que se desbloqueaba por disco fue la Xbox 360. Porque el Play 3 no se desbloquea por disco, sino que se desbloquea por disco duro. ¿Cachai? Mm. Ahora, de hecho, ahora la piratería que más se da es la piratería en PC, que es el uso de ISOs, de la imagen del disco en sí, que se genera y después se guarda y tú después se lo podés poner en una unidad virtual, así como un lector de CD virtual, y ahí Mm. podéis jugar los juegos de ahí, o en celulares, ¿cachai? Con la APK y todo eso. O sea, pero Eh, en PC, o sea, entiendo que el ISO es como el archivo que se graba en el disco y weá. el disco entero, ¿cachai? Sí, Porque po. si tú bueno, no sé, pescáis un juego de Play 1 y metí el disco al lector de CD. No es como que tú veis los datos así como varias carpetas, weón. No. De hecho, por ejemplo, a mí me pasaba que yo lo hacía por curiosidad y veían como las canciones. Así como podía escuchar las canciones del juego. Pero nada más. ¿Cachai? El formato Cambio para la. quemarlo. Después el Claro, ISO te sirve para pasarlo a un, Sí, a po. un disco. claro. El ISO como que graba literal toda la información que hay.
Y eso después se ocupa para la cuestión de la unidad virtual o para meterlo a otro disco, ¿cachai? Para grabarlo en otro disco. Ya. Que de hecho, yo me acuerdo que lo hice en su tiempo, en el Play 2. De hecho, sí pude jugar el Kingdom Hearts Final Mix, ¿cachai? Que en su tiempo era exclusivo de Japón. De hecho, lo Ya. jugué en japonés, po, weón. Piensa en eso. Y lo Sí. terminé, que es lo más por pico. Yo para Eh, la Wii me grababa disco. claro, por ejemplo, también. Bueno, esa es como la historia, bien resumida en realidad. No sé si habrá más detalles, pero es lo que puedo encontrar yo. ¿Cómo se combate la piratería? Hay varias formas y se han visto varios casos. El primero, uno de los más comunes ahora, son los DRM files, ¿cachai? Que son unos archivos que el juego constantemente va viendo si están o no. Y si están, el juego sigue corriendo. Y si no, no corre. ¿Cachai? ¿Cuál es el caso? Uno de los casos más infames de esto? El caso del SimCity. ¿Cuál es el problema de todo esto? Es que esos archivos para reconocerlos se ven de una u otra manera y se ve generalmente de forma online. Entonces lo que hace es que el juego tenga que sí o sí estar conectado al internet para poder jugarse. Y es lo que pasó con el último SimCity que salió. Que en su tiempo la gente tenía que sí o sí tener internet para jugarlo. Entonces si tú tenías un PC y salía ahí, por ejemplo un notebook, no podías jugarlo. ¿Cachai? A Mm. pesar de que lo tenías comprado. Entonces en su tiempo esa va que dejó la tienda la, pues, ¿cachai? Espérate, Como para... ¿DRM de qué? No sé qué son las cifras. No te, ¿para qué te metiste? No tengo idea. Pero eso es, el DRM file es un tipo de archivo en específico que el juego que va constantemente revisando si es que está o no. ¿Cachai? Ya. Oye, mira, significa Digital Rights Management. No sé qué significarán eso, weón. Derechos digitales, como Ah, rights. Ah, ya, ya, manejos de ya, ya. derechos digitales. Ah, ya. Supongo que Claro, se ocupa como que verifica que es legal. de Eso. hecho, creo que algo similar que pasó con el SimCity pasó con el Diablo 3 cuando se lo empecé. Sí, pues. También la gente no podía acceder porque... O sea, el juego era. No es que no sé si. Es porque el SimCity yo sé que era específicamente por los casos de los archivos de DRM. ¿Cachai? Ya, Pero ya. es que es El como tema del. una forma de validar la weá, pues como que Sí, po. está ahí constantemente, Claro. como decís, pues, constantemente conectado a un servidor que dice que te da la licencia. Por eso venden juegos, ¿cómo se llama esta página? El GeoGel, que Sin vienen DRM. sin Por Claro. DRM. ejemplo, la gracia de GOG es que vende juegos sin DRM. A diferencia de Steam, Claro, pues. cuando uno lo inicia, tenés que estar ingresado en tu cuenta de Steam para que se valide el juego y podáis Claro. jugarlo. Claro. O sea, si tenéis la cuenta ya puesta, podéis entrar a un modo offline. Y Sí, sí, podéis sí, jugarlo claro, igual en el claro. modo offline. Pero, claro, si tenéis que tener la habilidad. Y con el Diablo no sé si era con eso, pero sí era un juego que es como un MMO, ¿cachai? Es que el problema del Diablo era como que, por ejemplo, no pasa en los MMO porque es online, po, ¿cachai? Como jugar, es como, no sé, Claro, jugar pues. porque el Warzone te pide internet, po, obvio, po, Sí, weón, pues. ¿cachai? Claro, claro. Como, Yo tengo pero, el falso, claro, hermano. No, no, el problema del Diablo es que era single player, po, o sea, se podía sí, pues. jugar solo, Claro, ¿cachai? claro. Y igual te pedía internet, pues ese era el problema. Otro tipo de combatir, otra forma de combatir la piratería era el ROM, que es lo que expliqué anteriormente, ¿sí? Otra que son modificaciones en los mismos juegos, ¿cachai? Que aquí hay varios casos, pero hay dos que me llaman harto la atención, uno, que igual son bien conocidos. Uno, el caso de Serious Sam 3, que es un shooter en primera persona, que lo que hace es que si el juego detecta que tú tenías una copia pirata, invoca a un como escorpión gigante, indestructible, que te persigue por todos lados y te mata todo el rato. No te deja jugar prácticamente. ¿Cachai? Esa es la gracia. Ahora, ¿se podrá pasar el juego con esa weá encima tuyo? No tengo idea. No sé si alguien lo ha intentado, pero eso pasa. De más hay un culiao Eh, que, de más que hay un que le culiao que lo gusta. hizo, conchetumare. Y el otro caso que conozco es el Game Dev Tycoon, que es ese tipo de juego de management. Que en este caso, como es que dice que es Game Dev, es porque tú tenés que organizar una compañía de videojuegos, así como la de los desarrolladores y todo el tema. Y la gracia es que ellos mismos, los creadores del juego, dejaron en internet gratis una copia pirata que ellos mismos hicieron. O sea, pirata entre comillas. Que la gracia es que si tú jugás esa, que es gratis, tú la puedes encontrar gratis en cualquier lado. Tú vais jugando así, tu compañía va a la zorra, todo el tema, y de repente pasa que de un momento a otro llega un loco diciéndote como, oiga, ¿sabes qué? Estamos teniendo harta pérdida porque están pirateando mucho el juego. Y tu empresa empieza a perder plata y te vaya a quiebra. Y siempre pasa lo mismo. Ya, ¿Cachai? original igual. Eh,
Claro, hay otros casos, por ejemplo, yo me acuerdo uno de The Witcher que he visto imágenes nomás, pero es como que parece que en escenas específicas, como por ejemplo las escenas más sexuales, Pero el The cambian Witcher los modelos 3, de los personajes, sí. ya, ya. Ya Como creo que que no ese sé, también po, lo está, escuché. está la mina pelirroja y de repente empieza la escena y aparece una vieja, por Así ejemplo. que como que cambia a otro ¿Cachai? modelo, sí, sí. Claro, una wea así. Eh, ¿Y ese caso del... yo ¿Cómo es? creo que había visto en un como top de maneras curiosas de como proteger los juegos de piratería. Creo que salía el GTA 4 que si jugáis como la versión pirata, como que vais todo el rato cuando manejáis a Nico Bellic como con el efecto de que estáis curados. ¿Cachai? Como que la pantalla se mueve todo el rato. Ya, Creo que era en el 4, pero eso también me pareció curioso. Como que te pone ya, un efecto claro. molesto todo el rato para no dejarte jugar. Claro, por ejemplo. Y otra forma que ya está muy bien común y todos la cachan, que es la de las demandas, ¿no? Pues si a rajatabla le hacen un cease and desist y todo el tema. Como lo hizo con Nintendo con varias páginas y todo el tema, ¿cachai? Como la forma más directa, yo lo veo así. Decir, oye, ya, para la weá, ¿cachai? Pero dentro de todo, si el juego está en internet, cagaste. Sí, ¿Cachai? es Así, muy ah, imposible combatir eso. claro, es imposible, ¿cachai? O sea, tenéis que darte. De hecho, uno más adelante más hablar, pero hay unas formas que son mucho más digamos, efectivas para combatir la piratería. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipos de piratería existen? Porque hay tipos. Yo esta weá no tenía idea. ¿Cachai? Para consola es más o menos todo parecido. O sea, que se modifica la consola a través de hardware o software. O sea, que se le instalan chips, se le hace alguna modificación a la consola en sí. O simplemente se le descargan cosas, se le instalan programas, etcétera, etcétera. Que permite el uso de copias de juegos ilegales. ¿Sí? ¿Cómo Por se llama ejemplo, eso? El como un que tiene un nombre, weón, software, como el software pirata que sería como el sistema operativo pirata. ¿Cómo le dicen a esa weá? Firmware, sí, sí lo cacho. Se llama. Ah, porque, por ejemplo, en Play 3, cuando yo modifiqué la mía, se llama Gen. Así se llama. Homebrew. Ay, eso, Homebrew, homebrew, esa sí. wea, Homebrew, sí. Mm, Como el Homebrew Firmware. Que es firmware es como la versión de la consola. De la. Claro. Como digamos, como del Windows de la consola. sí, pues. Del Entonces, sistema operativo interno de la cosa. exactamente, el sistema operativo. Entonces, a eso se le hace como una versión que te permite instalarle cosas así externas. ¿Cachai? Mm, Va de caso por caso. Por ejemplo, con el Play 3 yo lo que tengo que hacer es tenerla conectada a internet por lo menos para activar el gen, que se llama. ya. Que es una aplicación que me permite utilizar los juegos piratas, descargar juegos y todo el tema. O sea, Weón, yo si me lo acuerdo conecto que una vez, activo el gen y era, ¿cachai? Después la tenés cuando que ocupar vi desconectada. No, no es que de por sí no la tengo conectada a internet. O sea, la tengo conectada a internet, pero no juego online. es que eso es Ok. como cuando vaya, o sea, hay tipos como de firmware que dicen así como no podéis jugar online o si no te cachan y te Claro. van. Claro, claro. ¿Qué iba a decir? Ah, que me acuerdo cuando vi a mi amigo piratearme la 3DS, weón, fue muy chistoso. Porque era como que para lograr instalarle el. Es que, weón, es brígido como cachan, como hackear la weá, como el sistema, weón. Para poder instalar la weá tenías que ponerle como un imán al cerrar la consola que hacía que como que la consola no cachara que se volvía a abrir, no sé, ¿cachai? Como que esa era ¿cómo se llama? La brecha de seguridad que tenía la weá, pues porque como al volver a abrir la consola, un poco que se reseteaba el sistema, una weá así, pues, ¿cachai? Como que quedaba en modo espera, entonces como que aprovechaban esa weá entre medio, como evitando ¿cachai? Cuando tú cerráis la consola como que se pone en modo espera. Sí. Aprovechaban eso como para poder, ese momento para poder instalarle el firmware falso, pues, ¿cachai? La wea brígida, weón. Qué buena. Y hay otras formas, de hecho, que ocupan juegos. Por ejemplo, eso es Sí. súper común. Así Claro, como, no sé, claro. en su tiempo para la Wii, yo me acuerdo que había uno que era, parece que el Smash Bros. El Smash ocupaban, el Twilight Princess también ocupaban. Claro, ocupaban esa, bueno, no sé, ¿qué hacían? No No, tengo idea, no Igual weón. tengo que idea. por eso, no sé si tuvieron R4 alguna vez. Sí. Sí, Que había una R4, por lo menos la que yo usaba para 3DS, que te aparecía un juego de Bob Esponja sí, yo en también el lo menú tenía, de yo la también lo tenía. 3DS, weón. Yo Sí, creo sí, que ese sí. juego servía para hackear la weá, po, Mala weón. wea, por eso salía. La R4 es la tarjetita donde se cargaban juegos como en una micro SD que se usaba, que era famosa en la DS y en la 3DS. Claro, Que estaba R4 y después tenía forma de para... cartucho.
Claro, Sí, que po. es porque va en los cartuchos. Sí, pues va en los En vez de cartuchos. poner un cartucho de un juego, poner la R4 y después cargar los juegos desde la micro SD. Sí, Está la R4 y la Probablemente R4 Gold, que era la versión de 3DS. esa weá era un juego de Bob Esponja con que tenía cargado el firmware falso, pues, weón. sí, pues. Para Claro, poder cargar otros ROM, weón. sí, exactamente. Bueno, y dentro de todo, ahí hasta ahora la única, como generalmente las consolas de última son las que no se pueden piratear o cuesta harto, porque ya, no sé, pues, Play 4 y Xbox One debe ser, piratearlo debe ser Sí, pues, fácil, pues, dentro de todo, ¿cachai? Y el tema ese del online es más que nada para consola antigua, así como el Play 3 ya no le dan ni bola, entonces aunque Claro, juegue po. online no te van a hacer nada, sí, pues, ¿cachai? claro. Oye, Por ejemplo. yo igual recuerdo que, porque bueno, en consola del Play 2 yo nunca compré un juego original, weón. Eh, pero en el Play 3 como que me acuerdo que costaba más, weón. Onda, ya era difícil conseguirse un Blu-ray para grabar, pues, weón. Mm. Sí, pues, de hecho, por eso es que la Eh, gracia es que ahora se puede instalar el juego directo claro, en el pues. disco duro. Y eso, pues, de que también en ese tiempo los discos duros yo creo que eran lentos, Sí. eran de poco Claro. espacio también, claro, pues y eran más caros, pues entonces recuerdo que en el Play 3 jugué así como muy pocas cosas, weón. Por lo mismo, porque tenía que comprar los juegos y Mm. no... Como que costaba mucho piratear, weón. De hecho, creo... ¿hace cuánto se puede piratear el Play 3? Como cuando Mm, salió el Play 4 más o menos. O sea, yo creo que claro, sí. existían weas de. Piensa que al final de cada consola ya los pirateos se vuelven mucho más Claro, Sí, pues pues. accesibles. como cuando está Piensa en eso. más en el top, ya. Pero por Claro. ejemplo, o sea que a lo que voy yo es que he visto que hay gente que juega con su Switch pirateada, pues, ¿cachai? Sí, En cambio hay otras consolas como a mí me pasó con el Play 3 que como que hay que esperar a que se termine la vida útil de la weá para poder acceder a juegos piratas. Claro. Que igual depende mucho porque el tema de la Switch, por ejemplo, es que hay un chip para la Switch. Que de hecho Nintendo demandó a la gente que producía ese chip, po, weón. Es todo un caso esa weá. Si Mm. quieren verlo, buscarlo por YouTube y todo el tema. Pero es claro, depende mucho de la consola, weón. Y generalmente las de Nintendo son las que se piratean más rápido y no tengo idea Sí, por sí, qué, weón. generalmente sí. Ya. Y otro tipo de piratería que existe, que esta es más específico para los PCs. ¿Cachai? Que hay grupos de piratas diferentes que pasan por sobre la defensa de los juegos en PC para distribuirlos a través de cracks. ¿Cuál es el tema de esto? Es que no todos los juegos piratas que están en PC son iguales. Hay formas diferentes de piratearlos. ¿Cachai? Y esto se divide en grupos. Y cada grupo tiene características diferentes. Yo vi un video que palo yo, no tenía idea. Porque yo descargaba la weá nomás, po, weón, ¿cachai? Y conozco algunos nombres de acá porque es el otro. Entonces, el primer grupo se llaman los Wares, creo. Wares. W-A-R-E-Z. ¿Cachai? Donde aquí está Skid Row, que también conocen mucha gente que piratea en PC. Reloaded también. Y varios otros grupos más que yo no Los tenía que idea, pero tienen estos dos son música como los más techno conocidos, si en no me el equivoco. launcher, weón. Claro. ¿Cuál es la idea? Las características de este grupo es que hacen cracks consistentes, seguros y que mantienen varios estándares. O sea que si falla algo, que si no es seguro para el PC, varias cosas así, nos bajan nomás, ¿cachai? Y los van arreglando constantemente. Dentro de todo esto, cracks, tengo entendido, si no me equivoco, del mismo video que salía, era como parecido al tema de los DRM. Era como la copia de los archivos que permiten al juego iniciarse. Como para Mm. decir, como para que el juego diga así, este es real. De hecho, por ejemplo, por eso es, en los cracks, cuando uno ve como la carpeta crack y la pasa a la carpeta del juego, Típico. el archivo uno es steam.dll, algo así. Sí, pues. Sí, pues Porque claro. es como para que reconozca el juego como si estuviera ahí corriendo desde Steam. ¿Cachai? Mm. Estos tipos, los Wares, no piratean multiplayer. O sea, todos los juegos que hacen, aunque tengan multiplayer, nunca van a encontrar un pirateado de eso. Tampoco ganan plata. Es muy raro que hagan esto que hagan esto por plata. Generalmente lo hacen así como por competencia, así como por deporte, literal. Así como para ver quién lo hace primero o quién lo hace mejor. ¿Cachai? Ya. Y como por esto mismo, como tienen todos estos estándares, no lo hacen por plata, etcétera, etcétera, son los que se demoran más. Pero son los mejores dentro de todo. ¿Cachai? O sea, si tú tenías ya la versión Skid Row, es porque ese juego ya va a estar así perfecto para jugarlo. ¿Cachai? No va a tener tantos bugs, etcétera, etcétera. ¿Cachai? Mm. El siguiente grupo se llama P2P, P2P, que eso debe ser, no sé si será, pero por Peer-to-peer, peer-to-peer. creo. Claro, peer-to-peer, que es la forma de descargar, como ponte tú, para ya descargar algo, el Diego lo va subiendo y yo lo voy descargando. Eso es peer-to-peer, como comunicación directa.
Estos grupos de piratas no tienen estándares, o sea, utilizan cualquier medio que encuentren para piratear la cuestión. Y si funciona bacán y si no, pucha que lata. Pero si le pasa con tu PC, bueno, cosa tuya, ¿cachai? Por lo mismo, estos tipos de pirateo no son estables y pueden contener varios bugs, ¿cachai? O sea, el juego no va a funcionar bien necesariamente. También piratea los multiplayer. De hecho, esto es súper rígido porque yo he visto y de hecho unos amigos han jugado eso. Por ejemplo, del Black Ops 2 se meten así como en Modern Warfare 2, ¿cachai? Y están listos, como que hay servidores todavía funcionando, así como si el juego nunca hubiera parado de jugarlo, ¿cachai? Pero por lo mismo está lleno de hackers también, por la wea. Eh, Estos son los más rápidos en general, las versiones ilegales de los juegos. Y de vez en cuando generan ingresos. O sea, ya dejan como parte cuestiones de donaciones y todo el tema. Pero no es como. No sigue siendo común. Así, todavía no lo hacen por plata, ¿cachai? Y el último tipo de piratas son los repackers. Que estos son los más brígidos. Porque, o sea, primero no es como que ellos mismos piratean cosas, sino que modifican la piratería que hacen los otros tipos. Así como pescan lo que hicieron ellos y los modifican, ¿cachai? ¿Y qué tipo de modificación le hacen? Hacen que los juegos pesen menos, ¿cachai? O sea, que un juego de 10 gigas pasa a pesar 2, por ejemplo, ¿cachai? Lo que genera esto es que los juegos se puedan descargar más rápido para que así, y también que la gente que tenga internet más lento, ¿cachai? Que en este Mm. tiempo no sé si será tanto problema como por cómo funcionan las compañías de internet ahora, ¿cachai? Pero esa es la gracia, ¿entendí? El tema de esto es que como se pesan menos, se demoran mucho más en instalarse, como si pesaran más. El problema de este tipo de piratería es que son las más peligrosas, ¿cachai? Y son las más probables de contener virus, malware. En el video que vi, habían unos que tenían como un programa, te instalaban un programa para empezar a minar Bitcoin, ¿cachai? La Así, típica. pura weas, po. ¿Entendí? Y estos Que te locos son roban las los que generalmente lo contraseñas. hacen por plata igual. Así como que dejan a rajatabla, así como links en las páginas como links de anuncios, ¿cachai? Cuestiones para donar, el tema de minar, etcétera, etcétera, ¿cachai? Son Y como estos los son los menos tres tipos. seguros, por así decirlo. Claro, de estos son los tres tipos, exactamente. Y estos son los menos seguros, porque no están, como que lo hacen nomás, po, Claro, ¿cachai? claro, porque se nota que los otros en parte lo hacen por un bien común de todos, como para que todos accedan al juego de manera segura. O O sea, sea, claro, lo que explicáis es el primero. claro, ya en el segundo no están así, pero sí sigue siendo como algo que no van como con la idea de generar plata así de una, ¿cachai? Sí, po. Y esto es más o menos lo que encontré en temas de info, así dura de piratería, ¿cachai? Porque más que nada, igual lo que estaba muy interesado en conversar ahora era como una pequeña discusión que tuviéramos entre nosotros, ¿cachai? Que dentro de todo, yo igual, puta, yo personalmente veo cuando se habla de piratería, como está Twitter, está todo ese tema, se ve mucho, así, de gente en inglés sobre todo, que habla de la piratería y cómo es mal y todo el tema. Y a mí igual me llama mucho la atención porque viene todo eso desde un punto de vista de alguien que tuvo la forma fácil, po, ¿cachai? Mm. Así como que tuvo, no tanto por el tema del ingreso, ¿me entendés? Si dentro de todos los juegos siguen siendo un lujo, no necesariamente porque queráis tener un juego tenéis que piratearlo, ¿cachai? O sea, si no tenéis plata, no es como que se vuelva legal o que se vuelva bueno piratear, ¿cachai? Sigue siendo algo malo, ¿entendés? Pero que para uno sea mucho más fácil que otro, te da otra perspectiva, pues, ¿cachai? Entonces por eso mismo también me llama mucho la atención el tema y quería como conversar un poco de esto. Entonces, eh, personalmente, aquí vamos a dar opiniones entre nosotros, la piratería yo creo que nunca se va a acabar. ¿Cachai? O sea, de aquí hasta mientras existan los juegos, mientras existen formas de entretención, o sea, dentro de todo, cualquier forma de entretención, no necesariamente solo juegos, es decir, libros, películas, series, todo el tema, la piratería va a seguir existiendo. ¿Cachai? Y dentro de todo, como funciona ahora el sistema, no es lo peor del mundo. ¿Sí? No es como que si alguien piratea algo es como un criminal. Es como pareció lo que hacen con la micro acá. Así como que si tú te evadí el pasaje, poco más y iría un criminal de la peor calaña, ¿cachai? Como, no, así, es algo súper inofensivo dentro de como la película completa, ¿cachai? De cómo funciona todo. Eh,
obviamente tiene cosas malas, como la pérdida de ingresos y todo el tema, pero también tiene cosas súper, o sea, súper buenas. Y que de verdad, si no existiera la piratería, no pasarían, po, ¿cachai? Que es ayuda a mantener juegos vivos, que en otros casos desaparecerían, sería imposible de obtener o las mismas compañías no les dan bola, ¿cachai? O sea, hemos dicho estos casos varias veces, si no me equivoco acá, pero no sé, o por lo menos lo hemos comentado nosotros mismos, pues así como piensa en juegos como que sé yo, el Earthbound, ¿cachai? Así como si, ¿cómo jugáis ese juego ahora, weón? En una Super Nintendo. No se puede, ¿cachai? Así como cuando después cierre la tienda de Wii U, ¿cachai? Tampoco se va a poder, ¿cachai? Así como jugáis. Yo personalmente, lo que pasa con una de mis series favoritas, pues yo no puedo jugar Fire Emblem Path of Radiance, pues el de GameCube, ¿cachai? Porque es imposible conseguirse una copia de eso, es muy cara, ¿cachai? Y aparte de eso, tenéis que conseguirte una GameCube que funcione, ¿cachai? Y tener todos los accesorios, los controles y todo el tema. Entonces, si queréis jugarlo, tenéis que piratearla, weón, ¿cachai? No tenéis otra forma, ¿entendés? Y así con muchos otros títulos, pues, como lo que pasó en su tiempo, como por ejemplo, el PT. Piensa en el PT ahora. Mm. Si no tenéis el juego ya instalado en tu Play 4, tenéis que piratear una Play 4 y descargar esa cuestión y ahí recién lo vais a poder jugar, pues, weón. Claro, por la otra opción. Ah, pero de veras que ya no. Porque ya no está en la tienda, pues, Sí, ¿cachai? No, porque yo cachaba que creo que pasó con otro juego aparte del PT, weón. Que vendían consolas con la weá descargada, po. Y obviamente, weón, a precios exorbitantes, pues, weón. mm, Claro, ya no. Entonces, son muchos juegos que ya las compañías eliminaron. Por ejemplo, para jugar Marvel vs. Capcom 2, ahora la única forma es en una consola así como la última consola que se puede, que viene siendo la Play 3, es comprar una copia física que viene con un código y ese código meterlo a la tienda y descargar el juego. Si no, no se puede. Por ejemplo, ¿cachai? Y estoy hablando del Marvel vs. Capcom 2, porque no es como cualquier juego tampoco, así. Es como que mucha gente lo conoce por solamente existir, ¿me entendí? Entonces, y así con varios otros títulos, pues, ¿me entendí? Que al final, uno de los grandes temas, y yo creo que uno de los grandes problemas que ahora hay en los videojuegos y que ojalá se empiece a tomar en cuenta más, es la preservación de los juegos, que también lo hemos tocado mucho acá, y la piratería es una de las formas que hay para preservar juegos, ¿cachai? mm. Y una de las formas más eficaces, ¿entendí? Porque dentro de todas las compañías de por sí van así, todo el rato con los juegos, ¿cachai? Así como juego tras juego tras juego, entonces al final se pierden muy rápido. Aparte de eso, como dije antes, igual es súper diferente piratear un juego en Estados Unidos que piratear en un país en desarrollo o no desarrollado, ¿cachai? O sea que en Estados Unidos el juego salga $60, que son como a 700 pesos son 42 lucas, y acá estén a 50, ya hay diferencia, ¿cachai? Por decir un número. Antes era peor, porque antes era mucho más diferente el precio del dólar, po, ¿cachai? A diferencia del peso chileno, el valor que había era muy diferente, entonces era mucho más caro comprarse el juego, ¿entendí? Entonces, no es que se llenen la boca, pero como había comentado antes, sí, como que es como, mm, ya, que ahí está hablando el gringo, por decirlo de una manera, ¿cachai? El gringuito, pues, weón, así como, sí, pues para ti es súper fácil decir esa weá, pues, ¿cachai? Porque vivía allá, pues, weón, allá te mandan todo, pues, ¿me entendí? O sea, yo pago el juego en dólares, ¿me entendí? Yo no lo estoy pagando en pesos chilenos, pues, ¿cachai? Sí, Por, pues, dar- weón. por decirlo de una manera. Claro, claro. Nuestra moneda culia todos los días. Vale menos, Claro, pues, pues, weón. ¿cachai? Y finalmente, puta, como con todas las cosas que dije antes, igual, al final cada uno queda a conciencia de si piratea algo o no, pues, ¿cachai? Y cada uno ve lo que hace o no. Yo creo que para nosotros los latinoamericanos ya la conciencia se nos fue a la cresta. Si lo pirateamos, lo vamos a piratear y era, ¿cachai? Ya no por un tema que esté como en nuestra sangre, sino que ya sabemos que de repente no se puede nomás, pues, y que dentro de todo igual, cuando tú vayas avanzando, tenéis como, vais cambiando un poco tu forma de pensar, pues, ¿cachai? O sea, por ejemplo, yo de repente he pirateado ahora juego en PC, ¿cachai? Pero es porque no tengo la plata así y no voy a tener la plata en un buen tiempo para comprarlo en Steam. Entonces lo pirateo, lo pruebo que me corra y lo desinstalo. Y era, ¿cachai? Por ejemplo, eso me pasó con el Code Vein en PC. Que yo lo pirateé, casi me lo termino, de hecho lo avancé caleta. Pero después para Steam hubo una oferta, ¿cachai? Lo compré y lo terminé en Steam. Y era así de simple. ¿Cachai? Así como no le di otra más vuelta. Y así lo he hecho con varios otros juegos.
Que es como para mí no, si lo voy a terminar comprando igual, ¿qué problema hay de que lo pruebe antes? ¿Cachai? Bueno, y eso es súper personal, pues cada uno verá lo que hace. Y dentro de todo, ahora ya casi no lo hago. Así como si no lo puedo comprar, no lo compro y era. Y espero nomás que pueda comprarlo. Pero eso es como lo que opino yo más o menos. Po. Así que dale nomás, Baldo. Yo creo que si no rescatáis por torrent, eres Utah, weón. ¿Sí o no? Pucha, yo creo que acomoda mucho si no tenéis plata para jugar los juegos. Como que la piratería hace mucho más accesible los juegos y sobre todo esos que son exclusivos de ciertas regiones. Sirve para probar también si es que te tinca un juego, si te vale a ti la pena comprarlo, ¿cachai? Como para probarlo, lo que haces tú, pues, Eric. Claro, Pero por ejemplo, yo no pirateo indies, weón. Aunque claro. tenga muchas ganas de jugar la weá, no pirateo indies. Las weas que he pirateado son puras weas triple anda. Me jugué el Resident 7, ¿cachai? No sé, el Skyrim. Y esos son juegos que igual jugué. No sé, por el Skyrim le metí caleta de horas, pero no pagué un peso por la wea, pues, ¿cachai? Porque siento que, bueno, y para qué da lo mismo la web. Como que me siento mal pirateando un indie. Bueno, onda ahora con las ganas que tengo de jugar el Tormented Soul. No lo voy a piratear y aquí estoy revisando una página de torrents y ya está la wea, pues bueno, terrible mierda la wea. Siento también que hay consolas que no serían lo mismo sin la piratería. Claro, Por claro. ejemplo, la Nintendo DS, la Play 2. Como que de partida esas consolas tienen juegos muy buenos que son exclusivos de región. Y, por ejemplo, un juego de DS, puta, en su tiempo yo creo que debe haber costado unas 30 lucas. Pero te cachai, no sé, decís como, oye, sabes que quiero jugar el juego de Cars de DS, weón. Y en verdad son weas muy malas, weón. Como que siento que si yo hubiese pagado esas 30 lucas por un juego de Cars de DS y haber jugado la wea que era una mierda, me sentiría terrible estafado, weón. Claro. Pero, claro, pues la gente, la mayoría de las veces, busca como los hits de la consola. Pues. Por ejemplo, no sé, pues en las portátiles de Nintendo, los Pokémon y la wea. Como que siento que ese tipo de juegos te motiva a comprarlo, pues, weón. Porque hoy la mayoría de las veces traen como premios por haberlo comprado. No sé, recuerda el Pokémon Black como que te dejaba entrar a esta weá del Dream World, ¿cachai? Si lo tenía original. Eh, entonces no te motivaba tanto el piratearlo, pues bueno, ya no iba a poder disfrutar ciertas, ¿cómo se llama? Características del juego si tenía el juego pirateado. Lo que les dije antes igual, pues que me dolía no poder piratear la Play 3 porque de verdad siento que me perdí muchos juegos por no poder, no tener cómo comprarlos, pues weón, ¿cachai? Al final la Play 3 yo que jugué, weón, el de Last of Us, God of War, ¿cachai? Eh, y el Marvel vs. Capcom, me para contar, o un Resident, ¿cachai? Igual eso me hizo que le sacara más jugo a esos juegos, pero había caleta de cosas que quería jugar y no podía, pues weón. Y claro, por lo que hablábamos antes, que la piratería te da como acceso a ese tipo de juegos, entre comillas, como el Airborne, el Fire Emblem Path of Radiance, que obviamente no vaya a poder como jugarlos, porque, o sea, a menos que estés dispuesto a pagar $300 por una copia del juego, pues, weón. Y que la agua viene toda rayada, man, sí. No, y como que viene así como en cajita y la weá, y lo vaya a abrir y ya vaya a perder como, no sé, weón, el 70% del valor de la weá, entonces como que no tiene ningún sentido, weón. O probablemente el disco culiado del Path of Rhymes que vaya a comprar ni siquiera funciona, weón. Claro, sino que el disco todo Entonces, rayado y que la weá da claro, pena. po. Entonces, Sí. sí, sí, sí. Igual es cuático porque pienso en cuánto duraba un juego original de Play 2, weón. Yo me acuerdo que mis juegos se rayaban mucho, weón. Los juegos que tenía de Play 2 onda, no sé, pues si jugaba mucho, un juego que jugué harto a ver, el Resident, ¿cachai? El Resident 4, y lo debo haber comprado unas 3 veces porque se me rayaba la wea, pues, ¿cachai? Es que creo que por piratear la consola ya se empezaban a rayar más rápido. Y que también la calidad es diferente, pues si pese Sí, un pues, DVD culiado que compran en la feria, pues, ¿cachai? En sí, cambio, weón. el DVD del juego original es un DVD que es más robusto, pues, ¿cachai? Entonces se demora mucho Puede más ser, en puede ser. piratearse y todo el tema.
O sea, en piratearse, en gastarse, po, ¿cachai? Y que dentro de todo, por ejemplo, ya para el Play 3 con el Blu-ray ya no pasaba esa weá, po. No, O pues. sea, si ya con No, ahí se Blu-ray tenéis dejaron de que tú rayar la rayar weá. la weá, pues, ¿cachai? Sí. Y estando rayada funcionaba bien igual. Sí, po. Así, no había estado con eso. Pero eso, no pirateen indie, weón. Sí, claro, piratéense el Borderlands 3, toda esa weá, hermano, ¿no? 2K y EA, esos juegos. Pirateen weas de empresas que hagan crunch, weón. Sí, weón. Claro. El de Last 2, pirateen esa weá, hermano. Ya vos, Diego, dale tú nomás. Ya, pues. No, yo creo que mencionaron altos puntos con los que coincido en general. Yo lo resumo a que, y siempre digo la misma wea, que si te puedes permitir pagar por algo y te gusta, hazlo. De nuevo, no puedo obligar a nadie a hacer nada, pero es lo que siempre digo. Porque creo que todo acá, y seguramente mucha gente que no escucha dentro de Latinoamérica, partieron jugando juegos de forma pirata, ya sea en PC o en consola. eh, y para muchos ese fue como el primer contacto, la primera manera de tener contacto con la web. O sea, en mi caso fue como la Poly, que era una web que tenía juegos de NES, y después fue la Play 2 y toda la web que tenía ahí era pirateada. Em, entonces, creo que es como la entrada a mucha gente a la industria, porque no se podía permitir acceder a ella de otra forma, acceder a juegos de una forma legal. Y en mi caso, ahora que tengo como independencia económica, decido pagar por las weas que me gustan. Sí, como todo lo que en un pasado quise comprar y no pude, ahora lo pago. Pues en cualquier tipo de entretenimiento y en videojuegos en especial, por comodidad también, porque me da una paja craquear y bueno, todo el proceso culiao que implica piratear una web. Eh, y también creo que en general ahora a día de hoy todo es mucho más accesible, como la gente por comodidad prefiere pagar por weas eh, que darse la pega de piratear y la wea. Yo en general la última consola que pirateé fue la 3DS, que me la pirateó un amigo. Eh, pero claro, fue como al final de su vida útil, cuando ya no pensaba comprarle más juegos ni nada. Eh, y a día de hoy no pirateo nada. Pero eso más que nada. No como uno, pirateo todas las weas que tiene. No, por eso digo, si te lo Eh, podéis permitir, pues. claro, sí, pues sí, entre todo, también porque, por ejemplo, en Play 3 tiene el lector para la cagada, ¿cachai? Ya no lo ocupo para nada, ya no compro juegos de Play 3, ¿cachai? Claro, Y si es que compro uno es como por tenerlo, pues, no tanto para jugarlo. Entonces al final, que es lo que también me ha ayudado harto a rejugar juegos antiguos, que es lo que ¿Sabéis estaba que haciendo esta época, pues, a mí ¿cachai? me pasó que llevaba como 2, 3 años sin tocar la 3DS, weón? Así como porque, no sé, ya no me llamaban la atención los Pokémon que salían y la weón. Pero cuando la pirateé, volví a la vida, weón. Me Mm. dieron ganas de jugar weas, ¿cachai? me pasa lo mismo, No wey. sé. Pero Sí, ahí está sí. de nuevo, eh, weón. También me pasa lo mismo. Es que, y ahí después te voy a jugar las mismas Claro, como cuestiones que de ya, nuevo, ya pues. descargué tanta wea que no Es jugáis que, nada, weón. weón, es que como que, weón, piratear una consola es como cuando en un juego ponís trucos, como vida infinita, Sí, vuelo, como que hermano. al minuto te aburrís porque soy Son como, invencible, weón. Son como. Es como tener una cuenta en la Epic, weón. Como que regalan tanta weá que Claro la que ya no quería aceptáis y jugar ni una no. wea porque Mm. Claro, pues, las canjeáis nomás. Claro, una wea así, Sí, sí. exactamente. No va, Em, weón. Pero eso aquí. sí, sí, no, sí, está bien. Y dentro de todo igual, una última cosa que quería comentar era que le iba a comentar cuando yo di como mi opiniones, pero se me olvidó, que según yo, la forma más eficaz de combatir la piratería es hacer las cosas más accesibles. Mm, Como lo había dicho, igual digo ahí que ahora es mucho más accesible, entonces se ve menos la piratería en PC, ¿cachai? Y mientras más accesible es, menos se piratean los juegos, pues, o sea, por algo la gente, sí, bueno, por ejemplo, siempre metimos a Nintendo, ¿cachai? Pero es porque son los más comunes, pues piensa así, te están diciendo, por favor, pone la weá en la Switch para comprarte, quiero darte plata para que me dejes sí. jugar estos juegos ahora, weón. Así como, estáis cerrando, no sé, pues todas estas páginas culiadas para yo no poder descargar el Metroid Fusion de Game Boy Advance, ¿cachai? Para jugar en la Switch.
déjame jugarlo en la Switch, po, weón. ¿Cachai? Te pago, weón. Si no me queréis dejarlo jugar en la Claro. weá, déjame piratearlo, entonces, ¿qué le morí? Así Sí, como, pues, ¿qué? weón, es No como- pero estoy perdiendo nada, po, ¿cachai? Ese es como el Claro, tema. claro. Entonces, por ejemplo, ahora que la Nintendo va a meter la cuestión de Nintendo 64, bacán, ¿cachai? Bueno, Puta que les costó, weón. puta, y les costó, se demoraron 5 años, conchetumare, cuando la weá tenía que haber venido con eso, weón. Oye, pero esos buenos pensarán que la gente no quiere jugar juegos viejos. O sea, Sí, po, es antes, que eso- antes Están- eso yo es creo que son una de muy las cosas. conscientes de eso, pues, weón. Pero por lo mismo yo cacho que lo reparten, lo estiran lo más posible, weón. buenos de la mierda. Pero es Sí, que no, son- no, sí, sí, ellos de verdad, o sea, puta, no es como algo concreto, ¿cachai? Pero tengo entendido que pasa más en Oriente, no en Occidente, pues si piensas que tú teniendo la Xbox One, o sea, la Xbox Series X o la Series S, puedes jugar juegos de esa generación, de la última generación, de la generación de Xbox One, de la de Xbox 360 y de la de Xbox original. Tenéis Es que 4 eso, generaciones de eso es consola lo en una otro, sola. po, weón. ¿Ya? Porque, por ejemplo, weón, hay consolas que de verdad no te dejan como reproducir juegos originales de las generaciones anteriores, pues, weón. Entonces esa weá te limita caleta también, pues, weón. Claro, o sea, por ejemplo, ahora que yo, por ejemplo, me pasó que ahora tengo el Play 5, ¿cachai? Y yo como tenía planeado tenerlo en algún momento, hay varios juegos que no jugué, po, que no había jugado. El God of War, no he jugado el The Last, el The Last. Bueno, no lo he jugado en realidad, pero no me interesa jugarlo, sino que el Uncharted 4 tampoco lo he jugado. El The Last Guardian tampoco lo he jugado, ¿cachai? Hay varios juegos que no he querido jugar porque yo sabía que en el Play 5 me iban a funcionar mejor, po, ¿cachai? Entonces no quise ni intentar comprarlo ni nada, po. El Spider-Man tampoco lo he jugado, ¿cachai? Que quiero jugarlo la versión remasterizada en el Play 5 con las 60 FPS y todo el tema. Entonces, es bacán, pues, ¿cachai? Es súper bacán, súper útil, pues. Y generalmente en Oriente se cree que si es más, no lo juegan porque es viejo, pues. Y es todo lo contrario, pues, ¿cachai? Hay mucha gente y que yo igual lo recomiendo de volver a los juegos más antiguos, ¿cachai? Para tener para jugarlos con otra perspectiva. Pero también porque uno disfruta de eso, pues, ¿cachai? O sea, yo me he terminado el Donkey Kong, la trilogía entera, como 4 o 5 veces, weón, ¿cachai? Porque me gusta rejugarlo, así de simple, ¿entendí? Y así con todos los juegos, pues, eh, pero eso, o sea, si las compañías quieren que la piratería desaparezca, tienen que hacer que los juegos que la gente está pirateando accesibles en sus consolas y la gente los va a comprar en sus consolas. Si mucha gente no piratea porque quiere, piratea porque tiene que piratear, ¿cachai? Porque no hay otra forma. Mm. Así de simple, ¿cachai? Y eso es, po, así que no sé si tienen algo más que comentar. No. Nada, entonces, bueno, eso fue el capítulo, fue bastante más corto de lo normal, weón, la verdad, pero es porque en realidad yo creo que es como que dije todo lo que quería decir, en realidad. Súper interesante la info, weón, de todo el tema de la piratería de las Sí. consolas piratas. Esa weá todavía me tiene para adentro, weón. Así como literal, piratear la consola entera, weón. Esa es una buena forma una buena solución, me gustó. Me gusta. Hay muchas cosas info que diste que no sabía, pero me gusta cuando miramos al pasado y vemos cómo se hacían las weas antes, como en la forma prehistórica de cómo se hacían. Es muy chistoso, weón. Claro, así con un cincel hacían los discos, por hermano. La Pero cagó. ya, weón. Claro, escribían los discos ellos mismos. Pero bueno, eso fue el capítulo. Ojalá les haya gustado, chiquillos. Fue súper entretenido ver todo esto. Ojalá que también les dé un poco para pensar, ¿cachai? Y puta, si piratean juegos son uno de los nuestros también, pues entre todos. Si todos pirateamos, ¿para qué estamos con weas? Y se sigue pirateando weas, así que también. Si piratean y- triple A, hermano. Sí, a los triple A sí Piratean piratean triple A, toda esa sí. wea, no se Triple A preocupen. que hagan crunch. Claro, Weón. Eso si es tiene lo hace bueno. crunch, pirateen. Si es de Blizzard, de Activision, pirateela, bueno, no se preocupen. Así que nos estamos despidiendo. Esperemos que estén muy bien y nos estamos viendo la próxima semana. Chau, chau. Chau, chau. Chao.